Datos de la Caja Costarricense de Seguro Social, 1.2 millones de personas ya fueron vacunadas contra la COVID-19 y de estas, más de medio millón ya recibieron su segunda dosis. Ante estos números, el presidente de la República, Carlos Alvarado, aseguró que la meta es lograr este año la inmunización de 3.5 millones de personas para el cierre del 2021 y asegura que también se contará con todas las dosis compradas. Costa Rica fue el 7º país del mundo en recibir las vacunas de Pfizer-BioNTech y estamos en tercer lugar de Latinoamérica con la mayor cantidad de dosis aplicadas en su población. Esta es la semana en que más vacunas hemos recibido, 212.820 dosis. Al cerrar marzo, habíamos recibido 750.165 dosis. En abril y lo que llevamos de mayo, recibimos 844.530 vacunas. Es muy claro el mayor ritmo de llegada de vacunas. En este mes y medio, hemos recibido más dosis que en todo el primer trimestre del año. ¿Qué sigue? Al cerrar junio, esperamos haber recibido más de 2.2 millones de dosis en total. Y que entre julio y septiembre recibamos alrededor de 2.5 millones de vacunas adicionales. Son datos conservadores que esperamos poder superar con nuestros esfuerzos. El mandatario Alvarado recordó el apoyo que han solicitado a Estados Unidos, la Unión Europea y China para avanzar y acelerar la llegada de las vacunas. Por ejemplo, solicitó al presidente Biden una donación o préstamo de dosis. La más reciente llegada de vacunas a territorio nacional fue la semana pasada, con 88.800 dosis de la farmacéutica AstraZeneca. El mandatario Alvarado detalló el avance de la vacunación en las últimas semanas. Hasta marzo se habían puesto 384.355 dosis. Y entre abril y lo que llevamos de mayo, se han puesto unas 835.000 vacunas, es decir, más del doble. De hecho, entre abril y mayo, la cantidad de vacunas puestas coincide con las que ha recibido el país. El mandatario destacó el apoyo que todo el personal de la Caja e instituciones han brindado en sus instalaciones para los vacunatorios. Aseguró que para finales de mes, más de 600.000 personas tendrán el esquema completo. El alcalde de Tibás, Carlos Cascante, falleció ayer domingo tras varios días de estar internado en el Hospital México a raíz del COVID-19. Aquí estamos ya superando el tercer día con mucha calentura, muchos escalofríos, pero vamos adelante. Mi preocupación y rogando a mi Santísima Trinidad es que a mi familia no se contagie. Estamos totalmente aislados. Estas declaraciones fueron publicadas por el alcalde de Tibás, Carlos Cascante, el pasado 3 de mayo en su página de Facebook, cuando tenía 3 días de haber sido diagnosticado con COVID-19. Lamentablemente, las complicaciones en su organismo a raíz del virus provocaron que fuera internado en el Hospital México, donde lamentablemente falleció este domingo. Cascante tenía 57 años y cumplía con su segundo periodo como alcalde del Partido de Liberación Nacional. La noticia de su muerte trascendió pasado el mediodía de este domingo y organizaciones como la Asociación Nacional de Alcaldías e Intendencias lamentaron el deceso. Desde la Asociación Nacional de Alcaldías e Intendencias recibimos con mucho dolor la noticia del fallecimiento de nuestro querido colega, amigo y gran líder comunal, don Carlos Cascante, alcalde de Tibás. Esto es una muestra más de que los municipios de todo el país necesitamos una mayor visibilización por parte de las autoridades del gobierno para poder proteger a nuestros compañeros y compañeras de todas las municipalidades del país. El pasado 3 de mayo, el alcalde Cascante hizo un llamado de atención a no romper los protocolos sanitarios, luego de que se diera a conocer un video de una fiesta clandestina en la León 13, donde participaron una importante cantidad de jóvenes. Ustedes saben que el gobierno local se ha preocupado muchísimo por ustedes. Llevamos un año codo a codo para sacar adelante ese tema. Muchos de ustedes quizás tengan los mismos síntomas que yo tenga y consideran que es una gripe, como efectivamente yo lo pensé en su momento, pero atendí las recomendaciones del Ministerio de Salud y efectivamente me hice la prueba y era un caso COVID. El pasado 21 de marzo también falleció a raíz de la COVID-19 Leonardo Chacón, alcalde de Dota.
El Partido Liberación Nacional elegirá a su candidato a la presidencia el próximo 6 de junio, tal y como se tenía previsto. Sin embargo, esta decisión no es bien tomada por todos los precandidatos verdiblancos que lamentaron, según ellos, que la agrupación política se dejara llevar por intereses y no por la solidaridad con el pueblo costarricense tras la situación que se vive en el país a raíz de la pandemia. Con esto, Figueres da el primer golpe a sus adversarios por la candidatura verdiblanca. La Asamblea Nacional del Partido Liberación Nacional, convocada para definir si la convención interna del partido se mantenía el 6 de junio o si se cambiaba de fecha, esto debido a la situación que se vive por el aumento de casos de COVID en el país, ratificó que la elección interna se dará el primer domingo de ese mes. Con esto, los verdiblancos elegirán su candidato a la presidencia y buscarán culminar su renovación de estructuras para participar en la campaña electoral del 2022. La decisión fue respaldada por 64 asambleístas, 31 votaron en contra y 3 se abstuvieron de votar. Pese a que la decisión fue tomada por una mayoría de asambleístas, no todos los precandidatos quedaron satisfechos con la misma. Se impuso una línea a partir de una ambición personal de don José María, apoyado por don Antonio, y la verdad es que es muy lamentable que el partido pierda una oportunidad de mostrar sensibilidad ante la situación que está viviendo Costa Rica. Seguiremos insistiendo, hay algunas otras mociones que están presentadas sobre la mesa y que vamos a defender para dejar sentada nuestra posición. Yo creo que no tenían ni que hacer ninguna presión política, ellos tienen una mayoría automática aquí. Antonio Álvarez y Figueres tienen una mayoría automática, no tenían que presionar mucho. Se ha impuesto una línea que atenta contra el espíritu de este partido. Liberación Nacional nació y se ha mantenido para ser un partido que defiende a la gente, defiende la salud de la gente, un partido que sea liderado de una manera prudente y no de una forma que desconozca lo que está sucediendo en el país. Estamos en el momento más crítico de la pandemia y todos los expertos nos han señalado que el próximo 6 de junio vamos a estar aún peor. Quien sí celebró la decisión fue el precandidato José María Figueres, que con esto ganó el primer pulso a lo interno de los liberacionistas contra el resto de los aspirantes a la candidatura presidencial. Este es un proceso que ya fue postergado una vez. Se pasó de abril para junio. Y contando hoy con un protocolo sanitario de 42 páginas que fue preparado por los doctores de todas las tendencias y nuestro movimiento y que consta con la aprobación del Ministerio de Salud como el ente competente, refrendado por el Tribunal Supremo de Elecciones, nos parece que lo que compete, en respeto también a más de 19,000 personas que se han inscrito en este proceso, es ir adelante con él. De los 5 precandidatos, 1 estuvo ausente de la Asamblea Nacional. Se trata de Claudio Alpizar, quien asegura que está en campaña y le preocupa más poder hablar con la gente que definir una fecha para la contienda interna. El primer factor es que estoy en campaña electoral y lo que me interesa es hablar con los ciudadanos, saber qué es lo que están padeciendo, revisar, ajustar o proponer temas alrededor de sus grandes necesidades, y hoy por hoy me parece que la prioridad son ellos. En segunda instancia, me da igual el día que sea la convención del Partido de Liberación Nacional. Quienes aspiraban a cambiar la fecha presentaron 4 mociones más que se vieron en la asamblea. Sin embargo, las mismas fueron rechazadas por la mayoría de asambleístas. La Asamblea Nacional Extraordinaria del Partido Liberación Nacional contó con 104 de los 138 asambleístas verdiblancos. La Asociación de Líneas Aéreas Internacionales se opone a que se vuelva a solicitar la prueba PCR COVID negativa como requisito de ingreso de turistas al país. Un 0.13% de los turistas que ingresaron de noviembre del 2020 a enero del 2021 fueron diagnosticados con COVID-19, pero contaban con un seguro de salud para su atención y aislamiento. Según el corte más reciente del Ministerio de Salud, Costa Rica acumula en 14 meses de pandemia 282.741 casos positivos y para los últimos días se registraron cifras superiores a los 3.000 contagios diarios.
Este incremento de casos, así como las hospitalizaciones y los fallecidos, tienen en alerta al país y a muchos sectores que piden que se agilice la vacunación contra la COVID-19 o que se tomen medidas como, por ejemplo, solicitar nuevamente la prueba PCR COVID negativa para ingresar al país. Precisamente esta última solicitud fue rechazada por la Asociación de Líneas Aéreas Internacionales. Esto va en apoyo a lo ya expresado por la Cámara Nacional de Turismo y por la Cámara Costarricense de Hoteles. El transporte aéreo es una industria muy importante para nuestro país en la reactivación del sector turismo y en la reactivación económica del país de manera general. Nosotros los operadores hemos implementado todos los protocolos, tanto nacionales como internacionales. Y el destino en Costa Rica hemos trabajado con todas las autoridades del Ministerio de Salud y del Instituto Costarricense de Turismo, promocionando nuestro país y asegurándonos de hacerlo un destino desde el punto de vista biosanitario seguro. Este gremio asegura que la solicitud de la prueba desincentiva la visitación de turismo internacional en un momento donde apenas están empezando a dar los primeros signos de recuperación tras varios meses de cierre en las fronteras aéreas y terrestres. Según datos de las líneas aéreas, entre noviembre y enero anterior, menos de un 1% de los turistas que ingresaron dieron positivo a COVID-19 y en estos casos se activaron los seguros de salud que se solicitan como requisito de ingreso. La incidencia de los contagios por parte de los turistas de noviembre del año 2020 a enero del 2021 ha sido del 0,13%, casi inexistente. Y es por eso que nosotros continuamos trabajando para seguir trayendo más turismo a nuestro país y de tal manera que se vea beneficiado todo el trabajador. En días anteriores, la Cámara de Hoteles y la Cámara de Turismo también manifestaron su oposición a implementar nuevamente esta medida. Expertos en salud coinciden en que la única salida para cambiar el rumbo de la pandemia en Costa Rica es acelerando al máximo la vacunación contra la COVID-19. Sin embargo, en lo que concuerdan es en la cantidad de costarricenses vacunados con los que deberíamos cerrar el 2021 para lograr la inmunización de rebaño. Acelerar la cantidad de vacunas aplicadas contra la COVID-19 es la apuesta que todos los sectores del país han fijado. El gobierno en tan solo la última semana ha adquirido más de 200,000 dosis. Sin embargo, alcanzar la inmunización de rebaño es el objetivo. Según estimaciones del Colegio de Médicos, habría que mantener mínimo una importación promedio de 150,000 dosis por semana para lograr en diciembre del 2021 la meta de haber vacunado a 2,5 millones de personas. El Colegio de Médicos Cirujanos de Costa Rica en múltiples ocasiones ha dicho que el sistema de vacunación ha sido lento y deficiente. A esto se nos han sumado otras instituciones. Por eso le solicitamos al gobierno voluntad política para incrementar de traer 60,000 vacunas a traer 150,000 vacunas por semana y haber sido aplicadas. Es la única forma que de aquí a diciembre podríamos llegar a vacunar en promedio 2,250,000 personas. La Caja Costarricense del Seguro Social en campañas anteriores ha demostrado que ha sido eficiente en la vacunación. Por eso, en este momento solicitamos que vuelva a ser eficiente en este sistema. Por su parte, Mario Alberto Quesada, presidente del Sindicato de Médicos Especialistas, asegura que este reto va más allá y que para alcanzar la inmunización de rebaño se requiere que al menos el 70% de la población se enferme o se inmunice mediante la vacuna, lo que quiere decir que no son 2,5 millones, sino 3,5 millones de costarricenses. En una población de 5 millones de habitantes, tendríamos que estar llevando como meta la inmunización de 3,5 millones de costarricenses en el caso nuestro. Si es vía inmunización y tomando en cuenta que un gran grupo de esas vacunas es a doble dosis, ocuparíamos 7 millones de dosis, con un tiempo de promedio de generación de anticuerpos de 6 meses aproximadamente, lo que es igual a 26 semanas, lo que implicaría que ocupamos 270,000 dosis semanales para poder llegar a 7 millones de inmunizaciones en estos semestres.
Los expertos en salud coinciden en que es necesario una vacunación masiva todos los días, incluidos sábado, domingo y feriados, de 7 de la mañana a 7 de la noche, en todo el país, incluidos sitios de acceso público, por ejemplo, parqueos, el Colegio de Médicos, Colegio de Enfermeras y empresas privadas. Además, establecer criterios para distribución de dosis por área de salud de acuerdo con cantidad y distribución etaria de la población. Y por último, valorar vacunación sin cita y sin ser asegurados. Vamos a una pausa comercial. Enseguida volvemos. Mi hijo Sebastián pasa mucho tiempo con su celular y su computadora. Por eso analizamos los beneficios y riesgos del Internet, sus gustos propios y cómo distribuir bien el tiempo. Eduquemos sin castigo físico ni trato humillante. Formemos con amor y respeto. PANI y Gobierno de la República. AGECO tiene una buena noticia para todas las personas mayores y sus familiares. Gracias a la televisión, ahora podemos seguir estando cerca a pesar de la distancia, disfrutando de Buena Vida. El nuevo programa de AGECO y 13, Costa Rica Televisión. Buena Vida, de lunes a viernes a las 2:30 de la tarde, por 13, Costa Rica Televisión. En conmemoración del Día Internacional de la Biodiversidad Biológica, UNED presenta el documental Biodiversidad, nuestro verdadero tesoro. Un acercamiento a la flora y fauna que hace a este país único. Miércoles 19 de mayo, 9:30 de la noche. Con repetición, sábado 22 de mayo, 4:30 de la tarde. Por 13, Costa Rica Televisión. Dime cómo está. Eso no es algo que te importe. Quiero que nos dejes en paz. Y eso también incluye a Ritsu. Buenas tardes. Soy del área de arquitectura. Ritsu Hayakawa. Dices que quieres ser arquitecto, ¿no? ¿Y cuál es la razón? Una cuestión familiar. Conocí a Ritsu. Voy a darle trabajo en mi empresa. ¿Qué estás tratando de hacer? Él ahora tiene su propia familia. Sí, lo sé. Una comida para el corazón. Una historia familiar que nos conmoverá. De lunes a viernes a las 11:30 de la mañana. Solo en 13, Costa Rica Televisión. Historias de vidas que han sido transformadas por la ciencia, la tecnología y la innovación. Se realiza un recorrido por diferentes regiones de Colombia en busca de personajes que se han destacado en su comunidad. Fórmulas de cambio. Los domingos a las 12:30 de la tarde, con repetición los lunes a las 11 de la noche. En 13, Costa Rica Televisión. Nosotros somos Fórmula de Cambio. Gracias por continuar con nosotros. Este inicio de semana habrá condiciones climáticas muy estables debido al paso de una masa del polvo del Sahara a nuestro país. Esto significa que los vientos alisios serán débiles y habrá poca presencia de lluvias, a excepción del Pacífico Central y Sur, donde este fenómeno no tendrá mayor influencia. Desde este lunes y hasta el próximo miércoles habrá condiciones climáticas más estables en la mayoría del país, lo que significa una disminución considerable de lluvias. Esto se debe, según el Instituto Meteorológico Nacional, a que desde la noche de este domingo ingresó una masa del polvo del Sahara a territorio nacional. Y se va a mantener posiblemente hasta el día miércoles. Esta concentración de polvo en la región estará haciendo que se mantenga muy baja la humedad en el Mar Caribe y por lo tanto también disminuye la posibilidad de que haya lluvias en el sector limonense y también en la zona norte de nuestro país. Incluso hacia el Valle Central es altamente probable que esta concentración de polvo disminuya también la posibilidad de lluvias, tanto durante el domingo como hacia el inicio de semana. Esta mejora o estabilidad en las condiciones se mantendrá en el Valle Central, zona norte y Caribe, pero en el Pacífico Central y Sur las lluvias continuarán debido a la poca influencia del polvo del Sahara en esta parte del territorio nacional. En el Pacífico Central y Sur va a seguir lloviendo, ya que esta concentración de polvo del Sahara no llega o no incursiona de lleno hacia el sector del Pacífico, tanto panameño como costarricense. Por lo tanto, en estas dos regiones sí se espera que tengamos tanto un domingo como un inicio de semana, todavía con precipitaciones fuertes, importantes, que se dan durante la noche e incluso durante las primeras horas del día. Para este domingo, las lluvias acompañaron algunas partes del país donde se registraron condiciones más inestables.
Este lunes 17 de mayo comenzará a regir un ajuste extraordinario en las tasas de peajes ubicados a lo largo de la Ruta 1. Según informó el Fideicomiso Ruta 1, esto se debe al efecto en la inflación externa. Según el ajuste en la estación de Naranjo, ubicado en la carretera Bernardo Soto, el ajuste será entre 25 y 100 colones. Y para el caso de la estación del peaje de Río Segundo, en la carretera General Cañas, las categorías de buses y camiones tendrán una variación entre 25 y 50 colones, mientras que los vehículos livianos y motocicletas tendrán que pagar las mismas tarifas que están vigentes actualmente. Un estudio afirma que un 55% de niños y adolescentes han presentado cambios negativos en su estado emocional como consecuencia de la pandemia. El distanciamiento e irregularidades e incertidumbre en el proceso educativo podría aumentar su deterioro emocional. A pesar de que el virus de COVID-19 ha tenido menor incidencia en los más jóvenes, la pandemia, los cambios en los procesos educativos y el distanciamiento social ha significado un deterioro emocional en estas personas. Un estudio realizado por la organización internacional Save the Children, con lugar en más de 100 naciones, encontró que 55% de las niñas, niños y jóvenes en procesos educativos han presentado cambios negativos en su estado de ánimo. De esta forma se evidenció que 23% sufre de estrés o nerviosismo, un 21% de ansiedad, 18% miedo, tristeza un 7%, un 6% sufre de angustia, un 5% preocupación, 4% de esta población sufre de aburrimiento y un 3% de soledad. Si bien el contexto social y socioeconómico de las familias influye en cómo se sienten los menores, muchas de estas consecuencias se generan a causa de limitar el acceso a la educación desde los centros educativos. El estudio señala que el 22% de los jóvenes están desmotivados con los estudios y muestran menos entusiasmo por ir a clases. La organización enfatiza en que la educación a distancia y eliminar prácticas como el compartir materiales o hasta pedir ayuda a un compañero han dejado huella en el ámbito emocional, situaciones que no son ajenas a la realidad costarricense. Todo niño, todo adolescente y sobre todo los adolescentes requieren de ese espacio para poder socializar, para poder interactuar, que es tan importante para el desarrollo afectivo de ellos. Entonces, cuando la pandemia viene a restringir el acceso a la educación presencial, se hace evidente porque uno lo ve en el incremento de las consultas y de las atenciones a nivel psicológico, se hace evidente el impacto porque empiezan a manifestarse mayores diagnósticos de ansiedad, de depresión en los chicos, e incluso lamentablemente de autoagresiones. Para ellos el poder asistir presencialmente va más allá de poder aprender en vivo y a todo color, que evidentemente pues resulta mejor para ellos, sino que tiene que ver con el poder generar ese sentido de pertenencia socialmente hablando, poder interactuar con sus iguales, poder interactuar con otros chicos y con otras chicas, realmente les ayuda muchísimo a ellos en el desarrollo afectivo. La psicóloga incluso afirma que la virtualidad y las clases a distancia vino a generar lo que llaman ansiedad anticipatoria ante la interrogante de cuánto tiempo más van a tener que estar en estas condiciones. Esto sumado a la realidad propia de cada hogar. Incluso los menores deben de lidiar además con el estrés de las cuidadoras, dificultades económicas y hasta temores por contagio. Los chicos no solo viven el impacto de no poder asistir a la escuela y compartir con otros chicos, sino también el impacto del estrés dentro de las casas. Y las escuelas, los colegios, son una válvula de escape, por así decirlo. Son un entorno donde los niños logran liberar mucho estrés que ahorita lamentablemente, al ser interrumpido o al verse en modalidad mixta, ¿verdad? En muchos casos, o también en otros es 100% virtual, se les hace más difícil de sobrellevar. Esta indisposición anímica y emocional influye en el proceso de aprendizaje, generando que incluso los pocos espacios de educación presencial no sean tan aprovechados y se perciban estudiantes más ensimismados y retraídos. Incluso en algunos casos hasta los podemos observar menos tolerantes a la frustración, más irritables. Entonces el exponerse a algún reto académicamente hablando, qué sé yo, que no está entendiendo algo en particular en una materia, se les va a hacer más difícil de entender porque su tolerancia a la frustración es mucho más baja, no hay una motivación suficiente para poder asumir algún reto en particular en términos académicos. Entonces estamos hablando de que
la modalidad virtual e incluso la modalidad mixta, ¿verdad? Que en alguna medida pues se les da cierta presencialidad a los chicos, no sigue siendo, vamos a ver, la mixta no es suficiente para ellos. En cuanto al rendimiento escolar, Save the Children ha detectado que cerca del 22% de los niños y niñas no están recibiendo apoyo fuera del curso lectivo y admite un factor socioeconómico importante, la brecha digital. En Costa Rica se estima que esta población desconectada supera a los 320,000 estudiantes que no tienen los recursos para una educación a distancia de calidad. Realizar todas las pruebas FARO de este 2021 tendrá un costo superior a los 2.300 millones de colones. Esa será la única herramienta certera que tendrá el MEP para medir la realidad de la educación en Costa Rica. Las discutidas y no tan queridas pruebas FARO será la única herramienta efectiva que tendrá el Ministerio de Educación Pública para conocer de una vez por todas cuál es la realidad de la educación en Costa Rica. Aplicar todas las pruebas pertenecientes a este año tendrá un costo superior a los 2.300 millones de colones. Precisamente el Ministerio de Educación anunció la semana anterior la postergación de las primeras pruebas FARO programadas para mayo y junio. Estas pruebas permitirán al MEP identificar las carencias que tienen los estudiantes tras 3 años de falencias en la educación, 2 años de huelgas importantes y 1 de pandemia. Lo que sí creemos es que la aplicación de pruebas nacionales tiene un costo y esto no es nuevo con FARO, también lo ha tenido en el pasado con bachillerato, que creemos también importante que como país tengamos la oportunidad de recolectar información para poder tomar decisiones y para mejorar lo que está ocurriendo en el sistema educativo mediante una evaluación nacional. Es decir, si apostamos a evaluar la calidad de la educación, necesitamos tener instrumentos como estos, pruebas nacionales, que nos indiquen cómo está la calidad de la educación, si hay diferencias o no en el país. Para primaria, el costo de las pruebas es de 1.240 millones de colones. Se estima que para las primeras pruebas que ya fueron postergadas, se esperaba la participación de 75,000 estudiantes, quienes podrían repetirla. Además, otros 75,000 nuevos estudiantes la realizarían en octubre, que son los 5º años de primaria. En tanto, para secundaria, el presupuesto proyectado para FARO es de 1.079 millones de colones, que incorpora a la población de junio, que son 85,000 estudiantes, quienes también podrían repetirla. Esto es adicional a la convocatoria de noviembre para los estudiantes de penúltimo año, que realizarían la prueba por primera vez. Ambos presupuestos incluyen la impresión de los exámenes, las hojas lectora, la contratación de personal para la creación de las preguntas y luego la contratación de personal para la revisión de las mismas, especialmente en las pruebas de español y matemática con las preguntas abiertas. También incluye lo necesario para mantener los protocolos contra la COVID-19. Y por ejemplo, en el caso de educación abierta, ha significado también un aumento importante en los costos cómo llevamos a cabo esta aplicación. Pero no solo por esto, los costos han aumentado, por supuesto, porque también, como usted bien lo sabe, el uso de alcohol en gel, el lavado de manos, implementos de desinfección. Entonces, llevamos a cabo una aplicación y entonces también los consejeros tienen que limpiar, desinfectar todo para si en otro momento se lleva otra aplicación. Entonces, esto ha significado un tema de logística y coordinación importante. El MEP afirma cuenta con un protocolo que reduce al mínimo la posibilidad de contagio mientras los estudiantes realicen las pruebas. Entre los parámetros contempla el uso de mascarilla, la no prestación de elementos como lapiceros y la devolución únicamente de las hojas de respuesta. Además, ya no se pedirá a los profesores moverse de instituciones para aplicar la prueba. Es decir, las pruebas FARO se van a aplicar en cada centro educativo con los docentes de su centro educativo. Esto también para minimizar las situaciones de posible contagio y de traslado también de personas de un centro educativo a otro. Entonces, esto es importante porque no solo desde los centros públicos nos han advertido sobre esta situación, sino también desde los privados que acatamos y que nos parece prudente en el marco de la pandemia no intercambiar docentes. Las primeras pruebas FARO que estaban programadas para la semana entre el 15 y el 18 de mayo a los últimos niveles de primaria fueron suspendidas temporalmente y aún no cuentan con una nueva fecha en el calendario escolar del MEP. Vamos a una pausa comercial, ya casi volvemos.
Es urgente que ahorremos agua. Mientras nos enjabonamos las manos y lavamos los platos, cerremos la llave y al abrirla reduzcamos la presión del agua. Revisemos que no existan fugas en el servicio sanitario. Reguemos las plantas de noche y con un recipiente pequeño. Al lavar, aprovechemos el agua con una tanda completa de ropa. Por su seguridad y la protección ante el COVID-19, comprometámonos con el ahorro de agua. AIA, 60 años de llevar salud y bienestar. Yo miro por la ventana a la mañana. Yo miro por la ventana a la mañana. Miro si hoy está lloviendo, miro si hoy sale el sol. Hola, ¿qué tal? El COVID-19 nos ha desnudado como país en múltiples áreas y el área educativa es una de ellas. Tenemos múltiples retos que involucran tanto al sistema educativo formal como también a niños, niñas y adolescentes y sus nuevas necesidades y por supuesto también a las familias que también son actores muy importantes en el proceso de educación de nuestras futuras generaciones. De eso vamos a hablar en Una Mirada en el próximo programa. Acompáñanos. Todos los martes, a partir de la 1 de la tarde, desde Casa Presidencial, la conferencia de prensa sobre el coronavirus. Manténgase informado e informada con los datos oficiales. En 13, Costa Rica Televisión. Gracias por continuar con nosotros. Las empresas costarricenses alertan a ciudadanos sobre un nuevo sistema de estafa que pretende robar información a las personas interesadas en trabajar en su compañía. La compañía de Masa alertó a la población costarricense que existen timadores que están queriendo utilizar su nombre, información y redes sociales para estafar a personas interesadas en ocupar una plaza vacante en la compañía. Este método lo que provoca es que las personas que aspiran a un nuevo trabajo brinden información susceptible y privada de los mismos y de sus cuentas bancarias. Estafadores timan a personas que buscan empleo. En Demasa, derivados de maíz alimenticio S.A., deseamos alertar a las personas en busca de empleo que no estamos solicitando información personal ni bancaria como parte de nuestro proceso de reclutamiento. Nuestra empresa tampoco envía precontratos laborales o correos electrónicos que no provengan de las direcciones @demasa.com. Estos son los medios que algunos timadores utilizan para hacerse pasar por el Departamento de Recursos Humanos de nuestra empresa y solicitar información confidencial de quienes buscan empleo y así sustraerles sus firmas digitales para acceder a las cuentas bancarias y cometer estafas. Representantes de la compañía anuncian que es importante que las personas interesadas en ocupar un puesto contacten de forma directa a las fuentes oficiales de la empresa. Como parte del engaño, los estafadores ofrecen puestos en servicio al cliente, contabilidad y otras áreas administrativas, con una oferta de salario cercana a los 430,000 colones y presionan a las personas a enviar su información en las siguientes horas, a fin de dar trámite a la contratación. Reiteramos que estos no son procesos que Demasa lleve a cabo como parte de sus contrataciones. Se invita a quienes deseen conocer los puestos laborales disponibles en Gruma a postularse únicamente en las ofertas posteadas en careers.gruma.com. Estos grupos de estafadores también intentaron vulnerar las redes sociales de reclutamiento de la empresa para cometer actos ilícitos, por lo que se insta a la población que busca empleo a desconfiar de ofertas de trabajo que provengan de correos no oficiales. La única vía para realizar estos procesos es mediante la página web careers.gruma.com, que es el único canal oficial donde se dan a conocer las oportunidades laborales en la empresa. Con nuevos productos y las ventas de alcohol por la pandemia, la Fábrica Nacional de Licores casi duplicó sus ventas en 2 años. Como parte de sus trabajos por mejorar sus condiciones económicas, la FANAL y el CNP han trabajado en las mejoras de sus productos y la creación de nuevas ofertas. La Fábrica Nacional de Licores pasó de generar alrededor de 25.016 millones de colones en sus ventas en el 2018 a 41.153 millones de colones en el 2020.
Desde 2018, el Consejo Nacional de Producción ha hecho una propuesta de fortalecimiento de la Fábrica Nacional de Licores. Este fortalecimiento ha sido en la línea de desarrollo de nuevos productos, de manera que hemos logrado colocar 5 nuevos productos en el mercado interno, además de la atención de clientes industriales y de la Caja Costarricense de Seguro Social. Esta estrategia de fortalecimiento y de crecimiento de FANAL no ha sido fácil, ha sido 100% apoyada por el personal de la fábrica y de Consejo Nacional de Producción para aprovechar la oportunidad de colocación de nuevos productos y apoyo al Ministerio de Salud en la contención del virus que se está atendiendo. El crecimiento comercial ha permitido que FANAL aporte al Estado mediante el pago de impuestos de consumo, ventas, renta y a las bebidas alcohólicas, además de pagar a instituciones como el Instituto de Fomento de Ayudas Familiares, el Instituto de Desarrollo Rural, Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia y a la Municipalidad de Grecia. Además, cumple arreglos de pago por deudas viejas con el Ministerio de Hacienda y el IFAN. Hemos apoyado a las instituciones y ministerios con una importante generación de aumento en la generación de impuestos. Pasamos de 8.500 millones en el 2018 a más de 18.600 millones de colones. También ha sido importante para el Consejo Nacional de Producción los aportes que nos hace la Fábrica Nacional de Licores para la atención de agroempresas que atendemos como valor agregado y programa de abastecimiento institucional. De nuestra parte, seguiremos apoyando el desarrollo y el fortalecimiento de la Fábrica Nacional de Licores como empresa estratégica para el Estado y para la institución que aporta recursos para la generación de impuestos y para la atención de empresas propiamente del Consejo Nacional de Producción. Según datos de la FANAL, el mayor aumento porcentual en ventas se dio en el caso de la solución alcohólica antiséptica para higiene de manos, como respuesta al surgimiento de la pandemia por COVID-19, de cual se vendió 825% más que en el 2018. Además, la venta de alcohol a granel aumentó en 147% y los alcoholes envasados en un 225%. Durante los primeros 4 meses del año, casi 10.000 conductores fueron multados con infracciones equivalentes a 23.000 colones por no portar todos los implementos requeridos por la ley de tránsito: chaleco reflectante, triángulos, repuesto de llantas, extintor y algunos de los dispositivos de seguridad obligatorios que deben portar todos los vehículos que circulan por las carreteras de nuestro país. Ante estas alarmantes cifras de incumplimiento, las autoridades de la Policía de Tránsito hacen un llamado a todos los costarricenses y afirman que estos dispositivos no son un simple capricho, sino la primera alternativa para evitar accidentes y poner en riesgo la vida de muchos. Además, recordaron que implementos como el extintor y el chaleco son artículos que no se deben portar en la cajuela, sino en la parte interior de los vehículos. Si usted está esperando para realizar la prueba práctica de manejo, es importante que sepa que desde hoy el Consejo de Educación Vial habilitará nuevos espacios para citas que serán aplicadas en junio y julio. Los espacios serán liberados a partir de las 8 de la mañana y para poder obtener uno es necesario que ingrese al sistema cumpliendo con los requisitos, entre ellos haber pagado el costo de la prueba, que es de 5.000 colones. La cita puede obtenerse de manera gratuita ingresando al sitio web de Educación Vial en el enlace www.servicios.educacionvial.go.cr/formularios, matrícula, prueba teórica, o bien con un costo por minuto llamando a 9062-6356. Otro aspecto que debe tomar en cuenta es que desplazarse a las pruebas de manejo no está dentro de las excepciones a la restricción vehicular sanitaria. Vamos a una pausa comercial y enseguida volvemos. Yo apoyo a mi nieto Felipe cuando hace tareas de la escuela. Juntos hacemos un horario antes e incluimos tiempo para descansar y jugar. Nos gusta conversar y llegar a acuerdos. Eduquemos sin castigo físico ni trato humillante. Formemos con amor y respeto. PANI y Gobierno de la República. Para celebrar la Semana de la Alimentación Saludable, presentamos el especial Esta Semana Vida Saludable. La primera parte el 17 de mayo y la segunda parte el martes 18, ambas a las 4 de la tarde, aquí en 13, Costa Rica Televisión. Cubrimos la pandemia junto Les a informó usted. Ana Marta Arce desde Los Chiles, San Carlos.
Le traemos las noticias desde el lugar en donde ocurre. Les informó Rita Valverde desde el Hospital de San Carlos. Le informamos los datos COVID y sus proyecciones. En tiempos del COVID estamos junto a usted. Y después del COVID seguiremos aquí con más información y contexto. Trabajamos para usted. Somos la televisión pública de Costa Rica. Y el zorro plateado, todos los sábados a las 10:55 de la mañana, en 13, Costa Rica Televisión. Iniciamos este bloque con la información deportiva. El partido de vuelta de la gran final de clausura de la Liga de Ascenso no se pudo disputar por la aglomeración de gente en el Paseo de los Turistas. El duelo no tiene fecha de reprogramación. La Liga de Ascenso entró en capítulo de suspenso tras no haberse podido efectuar el juego de vuelta de la final de clausura entre Guanacasteca y Punta Arenas Fútbol Club. El choque pudo haber determinado el ascenso pampero o 2 juegos más si eran los chuchequeros los ganadores. Tras la aglomeración de aficionados en el Paseo de los Turistas frente al hotel en donde se hospedaba el plantel naranja, el Ministerio de Salud y la Liga de Ascenso ordenaron la suspensión del cotejo. El partido está totalmente suspendido y sin reprogramación todavía. Tenemos que tener la comunicación oficial de parte de las autoridades del Ministerio del Deporte y del Ministerio de Salud para ver en qué momento podemos reprogramar el partido. Entonces el día de hoy oficialmente ya está suspendido, ya se le comunicó a los 2 presidentes. Esto es por motivo de fuerza mayor. Hubiese pasado un huracán o que se hubiese caído una gradería del estadio o un temor, cualquier cosa está contemplado en el reglamento como fuerza mayor. Esto está contemplado como fuerza mayor porque está alrededor lo que es la salud pública y una pandemia, ¿verdad? Entonces eso es, el partido está suspendido por fuerza mayor y tomaremos las acciones correspondientes de acorde al reglamento y de acorde a lo que indica sobre fuerza mayor. La gente tiene que entender, hoy por hoy el fútbol nacional no se rige bajo las normas y el reglamento de las ligas ni de la federación. Hay otra aprobación más que es un protocolo de salud. Entonces eso está contemplado, entonces no dependemos de nosotros. Entonces, para el inicio del próximo campeonato es igual, tendríamos que hacer el protocolo, presentarlo, ver cómo está el país, qué conlleva, qué se puede, qué no se puede. Entonces, eso es es precipitarse, no podemos adelantarnos de lo que pueda pasar en los próximos semanas o meses. Tras la suspensión de este sábado surgieron varias opciones, pero ninguna oficial. Algunos hablaron de que Guanacasteca ascendiera argumentando los puntos en la mesa, otra que el duelo se jugara en sede neutral. No obstante, ninguna de ellas es valorada aún por la Liga de Ascenso y esperarán la indicación del gobierno. André Amador será el representante de Costa Rica en los Juegos Olímpicos de Tokio 2021. En un inicio, Kevin Rivera era la opción más fuerte. Sin embargo, debido a la inactividad de Rivera y las secuelas del COVID-19, el joven ciclista no estará en las justas olímpicas. El seleccionador de ruta, Yurandir Leandro, definió quién será el ciclista que represente al país en los Juegos Olímpicos de Tokio, que se realizarán del 23 de julio al 8 de agosto del 2021 en Japón. Como decíamos, será el experimentado gregario de lujo de Ineos, André Amador. Leandro aseguró que la decisión recae en que en este momento el ciclista con mejores aptitudes es Amador, quien se encuentra activo participando en competiciones de alto nivel en eventos de clase mundial. André posee una experiencia en competiciones de un día con alto volumen de kilometraje, sumando dentro de ellas mundiales, olimpiadas y clásicas de calificación.
mientras que el actual estado de salud de Rivera tras contagiarse de COVID-19 y las secuelas que le ha dejado esta enfermedad le están impidiendo seguir compitiendo y por ende hacer una preparación idónea. Esta será la tercera participación de Amador en Juegos Olímpicos. La historia de las postemporadas en Costa Rica arrancó en el año 1930. Desde entonces, 26 clubes llegaron a segundas fases en el torneo Tico. La historia de las segundas fases en Costa Rica es añeja. La primera ocasión en que se decidió tener un agregado a la etapa regular fue en el lejano 1933. En aquel entonces se decidió que tras una primera vuelta en donde todos los equipos se enfrentaron entre sí, existiera una cuadrangular final. Ambas fases dejaron al Herediano como vencedor y con ello levantó su histórico tetracampeonato. A los florenses los acompañaron en aquella ocasión la Gimnástica Española, Buenos Aires y La Libertad. Por años se han ido haciendo diferentes los formatos y estilos de las segundas instancias, ya fuera que se clasificaban los 4 clubes mejores ubicados a cuadrangulares finales, en otros momentos pentagonales o hexagonales. Hubo también series de ida y vuelta arrancando en cuartos de final, cuadrangulares semifinales para luego pasar a semifinales, semifinales directas como es el caso actual o de una vez una gran final. Lo cierto es que muchos equipos, 26 para ser exactos, se beneficiaron de una clasificación en algún momento. A nivel de datos históricos, si se detallan las postemporadas en la primera división, nos quedaremos con estos datos. Con más participaciones en postemporadas están Saprissa con 58 y Herediano con 56. Con más partidos jugados en postemporadas, Alajuelense con 337 y Saprissa 329. Con más partidos jugados en finales, Herediano y Alajuelense 52 partidos. Con más partidos jugados en fases finales, pero en segundas fases, Alajuelense con 18 partidos y Saprissa con 12. Con más partidos jugados en semifinales aparecen Saprissa con 68 encuentros y Alajuelense con 62. Con más partidos en cuadrangulares finales, Saprissa manda con 39 y Herediano con 36. Con más partidos en pentagonales finales, la Liga Deportiva Alajuelense ha jugado 88 encuentros y Saprissa 80. Con 30 partidos, Morados y Manudos son los que más partidos jugaron en hexagonales finales. En partidos disputados en series de ida y vuelta, Alajuelense y Herediano disputaron 22, mientras que en partidos jugados en cuadrangulares previas a otras instancias, Alajuelense, Herediano, Saprissa y Cartaginés tienen 24 compromisos. Y ahora hacemos un repaso de informaciones internacionales que tienen que ver con el ámbito deportivo. A sus 34 años, Rafael Nadal, número 3 del mundo, logró su 10º título en el Master 1000 de Roma al vencer en la final al serbio Novak Djokovic, número 1 del mundo, por 7-5, 1-6 y 6-3 en casi 3 horas de juego. Por su parte, en el campo femenino, la joven Swiatek, a punto de cumplir 20 años, aplastó a la veterana checa Karolina Pliskova, a la que endosó un doble 6-0 en apenas 45 minutos. Era el enfrentamiento número 57 entre los dos grandes del circuito masculino, la sexta en la final en el Foro Itálico, y este duelo por supuesto no defraudó. Fueron 2 horas 49 minutos de batalla épica en la que, tras un primer set muy igualado que cayó del bando del español, Nadal sufrió un bajón en su rendimiento que aprovechó Djokovic para forzar su tercer set. Pero cuando peor pintaba la situación para Nadal, con 2-2 y la bola de quiebre para el serbio, el español recuperó su mejor nivel para no solo mantener su servicio, sino romper el siguiente al serbio y acabar colocándose 5-2, obteniendo una ventaja que supo gestionar hasta el final. Este es el 10º título de Nadal en Roma. Lo logró en 2005, 2006, 2007, 2009, 2010, 2012, 2013, 2018, 2019 y ahora en este 2021, que confirma al español como favorito para el Roland Garros, que se realizará este 30 de mayo, donde intentará conquistar el título por 14ª vez. China anuló las ascensiones al Everest desde su territorio para evadir cualquier riesgo de contaminación de COVID-19 por parte de los alpinistas procedentes de Nepal, según informó un medio estatal. China es el primer país golpeado por la pandemia a finales de 2019. Ha logrado controlar la enfermedad, pero teme infecciones procedentes del extranjero. Sus fronteras están prácticamente cerradas desde marzo de 2020, pero el país se preocupa ahora por
por los riesgos que representa la cumbre del Everest, que China comparte con Nepal a 8.848 metros de altura. Nepal, vecino de India, está duramente golpeado por una segunda ola epidémica, pero intenta reactivar su turismo tras una temporada 2020 de ascensión al techo del mundo anulada por la pandemia. Dada la situación sanitaria, todas las actividades de expedición a este monte quedan anuladas, indicó el viernes la agencia oficial de China. El tiempo en que esta medida estará en vigor no ha sido precisada. A principios de semana, China ya anunció las instalaciones de una línea de demarcación en la cumbre del Everest para protegerse del coronavirus, pero las autoridades no habían detallado cómo preveían marcar su territorio en un lugar muy pequeño en el que solo caben algunos alpinistas al mismo tiempo. Vamos a una pausa comercial, enseguida volvemos. Es urgente que ahorremos agua. Mientras nos enjabonamos de las manos y lavamos los platos, cerremos la llave y al abrirla reduzcamos la presión del agua. Revisemos que no existan fugas en el servicio sanitario. Reguemos las plantas de noche y con un recipiente pequeño. Al lavar, aprovechemos el agua con una tanda completa de ropa. Por su seguridad y la protección ante el COVID-19, comprometámonos con el ahorro de agua. AIA, 60 años de llevar salud y bienestar. Cubrimos la pandemia junto a informó usted. Ana Marta Arce desde Los Chiles, San Carlos. Le traemos las noticias desde el lugar en donde ocurre. Les informó Rita Valverde desde Pital de San Carlos. Le informamos los datos COVID y sus proyecciones. En tiempos del COVID, estamos junto a usted. Y después del COVID, seguiremos aquí con más información y contexto. Trabajamos para usted. Somos la televisión pública de Costa Rica. Dentro de nuestro espacio Dominio Documental, presentamos Los Caminos de la Danta. La danta centroamericana es una especie en peligro de extinción. Solo en el 2015 se reporta la muerte de 9 dantas por atropello en la carretera Interamericana Sur. El jueves 20 de mayo a las 10 de la noche y el domingo 23 a las 10 de la mañana. Aquí en 13, Costa Rica Televisión. Este lunes le invitamos para que nos acompañe en Café Nacional con temas de interés, consejos cómo adaptar nuestras prendas de vestir para utilizarlas en diferentes ocasiones. Y a partir de las 9 en punto de la mañana los esperamos en otro Aprendo en Casa Más para continuar en este proceso de aprendizaje. Los esperamos a partir de las 8 en punto de la mañana. Un pueblo en marcha pero sin apuros, Costa Rica. Gracias por continuar con nosotros. Las manifestaciones en Colombia no cesan. Este lunes alcanzan los 18 días de enfrentamiento entre jóvenes indígenas y demás civiles contra las fuerzas policiales. Para poner en perspectiva la realidad colombiana, saludamos a nuestra compañera Elki Méndez, quien sostiene una entrevista con el analista internacional Antonio Barrios sobre este tema. Adelante, Elki, muy buenos días. Muchas gracias, buenos días Eisel y a todos los que nos siguen en Costa Rica Noticias. Como ya hemos visto durante las informaciones internacionales y como usted lo anunciaba, pues precisamente ya son 18 días de protestas en Colombia. ¿Qué es lo que ocurre en Colombia? ¿Qué ha desatado esta protesta? ¿Y cuáles son las razones que tienen el movimiento denominado Paro Nacional para manifestarse en este país de América del Sur? Lo vamos a entender y analizar hoy con nuestro invitado Antonio Barrios, quien es analista internacional y además tiene un doctorado en estudios de América Latina. Buenos días, don Antonio. Buenos días, doña Elki, y gracias por la invitación. Don Antonio, hablemos un poco de qué es lo que está ocurriendo en términos generales. Ya vamos a tener chance también de poder ir entrando un poco más en detalle con algunos de los aspectos importantes. Hablemos un poco en términos generales, qué es lo que ha ocurrido en ya 18 días de protestas y en intentos fallidos de acercamientos al diálogo. Bueno, básicamente lo que ha ocurrido es que el gobierno de Iván Duque, del uribista Iván Duque, pues trató de llevar a cabo una reforma fiscal
aparte de otras transformaciones en la economía del país, como ha ocurrido igual con otros gobiernos a nivel mundial que aprovechándose de la pandemia han llevado a cabo una serie de reformas que se constituyen de alguna manera por la forma en cómo se han realizado, prácticamente arbitrarias y prácticamente pues en afectación a la población, al trabajador promedio en Colombia, al igual que ha ocurrido en otros países, pero en el tema de Colombia pues al trabajador promedio que se ha visto muy afectado por la pandemia. De hecho, Colombia es uno de los países de América del Sur, después de Brasil, que se ha visto más afectado por todo el impacto que ha tenido la pandemia y en consecuencia pues toda la situación económica que se está viviendo y todo, principalmente en el impacto más directo en el trabajador, que es a través del tema empleo. Entonces, esta reforma fiscal que el gobierno de Iván Duque quiso realizar, pues derivó en una serie de protestas que hasta el momento no han cesado. A mí me parece que es importante acotar también otro detalle. Yo creo que más que una cuestión a la reforma fiscal o a otras transformaciones o a otras reformas a la economía colombiana, tiene que ver también con un cúmulo de una situación ya de tensión que ha venido por efecto de acumulación, que hizo que esta reforma pues movilizara a toda la población en Colombia. Es un poco, doña Elkis, si lo vemos, por ejemplo, el mismo fenómeno en Chile, de cómo se quiso alzar las tarifas del transporte público y cómo eso pues fue el disparador para todas las protestas que incluso en Chile no han cesado, y lo que vimos igualmente con el alza a los combustibles en Ecuador y otros países que han tenido que enfrentar estas protestas. Entonces es un fenómeno recurrente en América Latina, en América del Sur principalmente, que es donde se han dado todas estas protestas, y para el caso de Colombia no dista de ser prácticamente lo mismo ante este fenómeno de un efecto acumulativo de tensiones que derivó y que tuvo, digamos, en esta reforma fiscal que Iván Duque quiso hacer como el disparador final para esta protesta. Don Antonio, antes de entrar en otras muchas razones que han tenido el grupo denominado Paro Nacional para levantar y mantener estas propuestas que ya habían iniciado en noviembre del 2019, pero que se habían paralizado por la pandemia y se retomaron ahora, como usted lo dice, por la propuesta de reforma fiscal. Ya usted ha hecho una mención también sobre esto. Colombia ha sido muy golpeada por la pandemia económicamente. Hablemos sobre esa imagen que está dando al exterior, que además le está costando mucho lo que es la recolección del fisco, se está viendo muy desajustada financieramente y le está costando también pagar la deuda externa, lo que castiga también el comercio exterior y le pone límites de crédito o requisitos de crédito todavía más complicados, lo que esto haría que complique aún más la situación real económica de Colombia y también por ende social. Bueno, ahí estamos viendo una manifestación clara, evidente, de un país que históricamente se ha jactado de democrático, se ha jactado de que a pesar del conflicto que históricamente a lo interno ha tenido que enfrentar, es decir, yo denomino a Colombia, más allá de otras características interesantes que uno puede encontrar en un país como Colombia, porque he tenido la oportunidad de estar ahí con pueblos indígenas, que han sido igualmente golpeados por la guerra que durante muchísimas décadas Colombia se ha visto envuelta, y sobre todo los gobiernos paramilitares, ejército, movimientos guerrilleros. Pero Colombia es en esencia una guerra perenne, es una guerra permanente, es en esencia un país que ha tenido históricamente un ciclo recurrente de violencia política desde la independencia, pero principalmente desde lo que se conoció como la Guerra de los 1000 días, que fue una guerra entre 1898 y 1901, que fue una guerra entre liberales y conservadores, es decir, la violencia política histórica en ese país ha sido entre liberales y conservadores, hasta incluso en 1948, cuando se dio el magnicidio de Jorge Eliezer Gaitán, un líder del Partido Liberal muy prominente, muy importante, pero con visión
de ayudar a la población con una visión más, podríamos decirle, una visión progresista, que quiso en ese momento ayudar a la población colombiana, y sin embargo fue asesinado por fuerzas oscuras que hicieron lo posible para impedir que este presidente o este candidato pudiera ser elegido presidente. Entonces, de ahí vino una etapa terrible de violencia. De hecho, se llamó la etapa de la violencia en Colombia, al punto de que empezaron a aparecer grupos paramilitares llamados los pájaros, que dieron una persecución indiscriminada contra sindicalistas, contra militantes de distintos movimientos sociales en Colombia, militantes del Partido Comunista Colombiano, y eso derivó que toda esta gran huida, todo este enorme exilio interno que se dio de las ciudades a las montañas, o mucha gente que tuvo que irse del país, pues derivara posteriormente a la conformación de movimientos guerrilleros que marcaron otra etapa muy importante en la historia de esta violencia que ha tenido permanentemente Colombia hasta nuestros días. Llega ya todos los procesos de paz que fueron firmados por Juan Manuel Santos, y bueno, ahí vemos al uribismo, que es un factor político de mucho peso en Colombia, cómo ha estado torpedeando todo este proceso de paz, y cómo incluso Iván Duque, que es el delfín de Álvaro Uribe, pues igualmente ha tenido que verse afectado por aceptar, digamos, el torpedear el proceso de paz, que bien pudo haber llegado a un mejor puerto, y sin embargo hay grupos que de nuevo han tomado las armas. Han habido disidencias de las FARC que han tomado las armas frente a la situación de violencia que aún persiste en Colombia, sobre todo también, doña Elki, porque el proceso de paz en Colombia no hizo que la paz llegara como se esperara, sino que siguen habiendo matanzas de líderes sociales, que eso ha puesto muy en entredicho el tema de los derechos humanos en Colombia, y ha puesto Colombia en aprietos a nivel internacional frente a organismos internacionales, pero sobre todo frente a organismos de derechos humanos. Don Antonio, usted habla de muchas cosas muy interesantes y que quiero ahondar en todas. Menciona un acuerdo de paz firmado en 2016 por Juan Manuel Santos, que es parte de lo que reclaman hoy por hoy los manifestantes, que no se ha concretado, que no se ha puesto en práctica, que hay una desigualdad. Incluso Colombia es el tercer país de América Latina más desigual, o el segundo, no recuerdo bien, el séptimo en el mundo. Eso es una de las razones. Otra de las razones también que viene encadenada con esta son lo violento que reacciona las Fuerzas Armadas y la Policía Colombiana a las protestas a derecho, dicen ellos. E incluso una particularidad muy interesante de este paro nacional es que reúne a las poblaciones más minoritarias, a los jóvenes, a los indígenas, y también que tiene mucho que ver con todas estas personas que han sido desplazadas por las guerrillas, que se han instalado en regiones, mejor dicho, como nómadas, que han sido como asentados sin beneficios sociales ni públicos incluso, y que hoy por hoy no tienen una igualdad porque no tienen acceso ni al trabajo ni a los estudios. Escuchaba hace poco una entrevista en un podcast de una de las líderes de la juventud que dice que el 33% de la población joven en Colombia no tiene ni estudio ni trabajo. Vamos por ahí desencadenando un poco la situación real de Colombia. Sí, bueno, primero aclarar que el conflicto interno en Colombia sigue. El proceso de paz no llegó al puerto, es decir, en el momento de la firma llegó al puerto que se esperaba, porque incluso es ley constitucional ya. El proceso de paz, digamos, no tiene vuelta atrás. Ni siquiera cuando el uribismo hizo una gran presión para que el proceso de paz se echara para atrás, ya era una ley de la República, y por tanto se hizo una gran presión dentro del Congreso y el Senado colombiano para que eso echara para atrás, porque el uribismo nunca estuvo de acuerdo en los términos en los que se firmó ese proceso de paz. Pero más allá que eso, también valga aclarar que todo el desplazamiento de la población de las montañas hacia las ciudades no solamente se debió a los movimientos guerrilleros, sino también a toda la guerra interna que ha tenido históricamente Colombia, como por ejemplo los grupos paramilitares que fueron alentados por grupos políticos durante muchísimas décadas, grupos paramilitares de extrema derecha que igualmente
asesinaron a cientos de personas, se viene todo el escándalo de la parapolítica, siendo Uribe presidente, y se viene también el escándalo de los falsos positivos, de cómo el ejército colombiano masacró a cientos de personas simplemente por cumplir una cuota de guerrilleros muertos. Eran vestidos esos campesinos y esos indígenas con uniformes de las FARC, haciéndolos pasar como militantes de los distintos grupos guerrilleros. Entonces ha habido toda una perversidad respecto a la forma en cómo se ha desarrollado esta violencia interna, política, guerrillera, paramilitar, de las mismas fuerzas estatales, de una forma tan perversa que definitivamente toda la protesta que hoy hay en Colombia no solamente es por la reforma fiscal, sino también por muchas otras razones que todavía tienen mucho peso hoy, sobre todo el más importante, que el proceso de paz no se ha logrado cumplir. El gobierno de Duque ha sido muy reacio a cumplir todos los términos del acuerdo, y eso ha hecho también que por esas decisiones que Duque ha tomado, por esta presión que este uribismo demencial liderado por Uribe ha presionado, ha hecho precisamente que la violencia en Colombia esté tomando otros matices muy distintos. Y por eso lo dije anteriormente, doña Elki, estamos frente a matanzas de líderes sociales, sindicalistas, líderes medioambientales, mujeres, líderes indígenas, movimientos sociales. Es decir, todos los días hay matanzas de estas personas en diferentes partes, sobre pretexto de que son grupos que ponen en peligro toda la razón de ser del tipo de economía oligárquica que históricamente ha tenido Colombia, y por tanto, pues hay grupos de un gran poder económico y político que adversan la forma en cómo estos grupos han ido adquiriendo poder gradualmente. Así que toda esta situación de la violencia en Colombia tiene muchas otras variables que evidentemente hacen que toda esta situación convulsa que en este momento Colombia tiene, le sea imposible a Iván Duque poder responder a todas esas demandas. También hay otro punto que es muy importante, que cuando uno ve que Colombia es uno de los países más desiguales en América Latina, y uno ve que es un país miembro del Grupo de Lima que reclama precisamente todo lo que está pasando en Venezuela. Mire, ningún país del Grupo de Lima tiene ninguna autoridad moral, incluido Costa Rica, que es del Grupo de Lima. Ninguno de estos países tiene autoridad moral para decirle a Venezuela absolutamente nada, porque si uno ve las cifras del Banco Mundial o uno ve las cifras de la CEPAL, de cada uno de estos miembros del Grupo de Lima, tienen altísimos niveles de desempleo, tienen altísimos niveles de violencia, tienen altísimos niveles de exclusión social y política, y tienen niveles bajísimos en cuanto a la educación. Ya usted le dijo, doña Elki, de cómo hay un 33% de la población en Colombia que no tiene acceso a la educación, y bueno, eso está derivando a que mucha de esta gente esté optando por la toma de las armas, o esté optando por utilizar mecanismos de violencia para ver si el Estado responde a esos faltantes tan profundos como los que en este momento enfrenta Colombia. Don Antonio, usted ha hablado y ha mencionado en todas sus intervenciones el papel que Álvaro Uribe, expresidente de Colombia, ha jugado en todo esto, e incluso me gustaría que nos hable si es cierto, es falso, es medianamente cierto, no sé cuál es el escenario real sobre algunas de las afirmaciones de él. Incluso él en una publicación en redes sociales habla de que el movimiento de Colombia se puede definir como una revolución molecular disipada. Hablar un poco sobre esto, qué tan real, y lo otro, también se le ha acusado al bloque del Paro Nacional contar con financiamiento de disidentes de la FARC, del ELN e incluso del mismo narcotráfico, y que es una mampara política para desordenar o desestabilizar la política nacional y poder llevar al comunismo en las próximas elecciones, que son en febrero próximo, que incluso uno de los más sonados es un exguerrillero comunista. Bueno, a ver, yo creo que es el mismo, el discurso de Álvaro Uribe es el mismo de Piñera y es el mismo de Lenín Moreno, cuando dijo de que fuerzas oscuras externas, e hicieron mención sobre el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, de que estaba detrás de toda esta organización tan enorme para
que llevaron a las protestas en Ecuador y en Chile. Yo creo que es un discurso trasnochado, es un discurso en el cual buscan a responsables externos o buscan a responsables internos para ellos ocultar la forma tan irresponsable en cómo han gobernado, más para las oligarquías que en sí para la población, que es la que requiere empleo, requiere ser incluidos en educación, derechos civiles, políticos, económicos, etcétera. Entonces, es una forma simplemente para ocultar esa forma tan irresponsable, y entonces es muy importante y es muy fácil buscar a un chivo expiatorio a lo interno e incluso externo para entonces ellos simplemente justificar que todo eso que está ocurriendo dentro de Colombia son otros movimientos los que están detrás. Ahora, hay una cuestión que es muy importante, es cierto, es decir, yo no descarto y uno no debe descartar que obviamente otros movimientos se estén aprovechando de la protesta para incluso poder llevar a cabo sus propias agendas. Pero de decirlo como lo hace Uribe, aprobarlo, hay un enorme trecho que Uribe no ha sido muy claro en eso. Y entonces yo creo que en este momento hay que dejar el discurso de lado, o el me pareció que, o yo creo que, para simplemente entonces probar cuán cierto es todo esto que Uribe está diciendo. Porque cuando uno ve toda esta recurrencia de todos estos ciclos de violencia que han habido, de protesta social en el Cono Sur en los últimos 2-3 años, pues uno ve una similitud característica en cómo los presidentes de esos países pues prefieren endilgarle todo esto a Maduro. Yo creo que le dan demasiado crédito a Nicolás Maduro. Yo no creo que Nicolás Maduro tenga las condiciones cuando él está lidiando con una situación interna igualmente complicada. Yo no creo que Nicolás Maduro tenga condiciones para organizar dentro de Chile toda la protesta tan gigantesca en un país tan grande como Chile, que incluso la protesta todavía sigue, o lo que ha ocurrido en Perú e incluso en Ecuador. Entonces yo creo que todo puede ser posible en la situación histórica de violencia que ha tenido Colombia, y bueno, yo creo que Uribe debe probar con hechos, con datos concretos, y dejar del discurso trasnochado, porque a él le sirve incluso justificar en otros cualquier cosa que esté ocurriendo dentro de Colombia. Hablemos ahora sobre la ola de violencia que empaña a Colombia desde los años 50. Esto no es una cuestión de los últimos 18 días en medio de las protestas. Es un poco también las contraposiciones violentas. Hay un movimiento de la juventud que ha sido bastante violento y que incluso han encendido comisarías con policías dentro, pero también hay un ataque de parte de los policías a los manifestantes que ha sido bastante fuerte. Incluso está el caso más reciente de Lucas Villa, quien falleció con 8 disparos, aparentemente por un vehículo que circulaba con civiles, o lo que ellos dicen que son fuerzas armadas o policías disfrazados de civiles. Ahora bien, ligado a esto, quisiera que nos explicara un poco, don Antonio, parte de lo que se pide en estas manifestaciones, y es que la policía de Colombia se desprenda un poco o sea independiente de los comandos, y que la forma de juzgarles sea de una forma distinta. Sí, bueno, hay un problema porque en América Latina hay una tendencia ante la creciente protesta social, ante esta llegada tan grotesca del neoliberalismo y todo el cambio ideológico que hubo en el compás político de América Latina, de haber pasado de gobiernos progresistas en el Cono Sur hacia una derechización de la política. Yo creo que hoy en día los ejércitos han tomado un nuevo respiro de poder, en la cual evidentemente cuando hay este tipo de protestas hemos visto cómo actúan. Es decir, los ejércitos hoy prácticamente son entes completamente blindados, es decir, la orden que reciben siempre en virtud de salvaguardar la seguridad, la propiedad privada, etcétera, etcétera, pues muchas de las acciones que ellos han realizado pues han llevado a una situación de excesos que bien pudieron haberse evitado, porque si uno ve el pasado
oscuro que tiene América Latina con los golpes de Estado y la forma en cómo los ejércitos igualmente torturaron a personas y desaparecieron a personas, pues Colombia, cuando uno enlaza esto con la historia de violencia política en Colombia, pues prácticamente no hay mayor diferencia de lo que ha ocurrido en el pasado y del tipo de la forma en cómo han actuado los ejércitos. Entonces el ejército colombiano, la forma en cómo está actuando hoy, es un ejército que le está dando prácticamente palo a todo el mundo. Hay comandos especiales que están, valga la redundancia, especializados en la persecución de ciertas personas, que incluso ya se está hablando de personas desaparecidas en Colombia, y eso definitivamente pues nos trae hacia el pasado sobre lo que históricamente ha ocurrido también. Es decir, el seguir buscando a desaparecidos en antiguas dictaduras, que ya es gente que no volvió a aparecer, y estamos viendo en Colombia cómo ya esta protesta social está llevando a una situación en donde se están contabilizando no solamente muertos, sino también personas torturadas a la vieja usanza de las antiguas dictaduras y los golpes de Estado en América Latina, y cómo hay hoy también ya personas desaparecidas, digamos, de lo que de momento se sabe. Es decir, yo creo que si este conflicto termina o continúa a través de las semanas o de los meses, como ha pasado en Chile y como ha pasado y como pasó también en Ecuador, pues estaríamos viendo un mayor número de personas desaparecidas, como pasó incluso también en toda la protesta que no ha terminado en Nicaragua. Así que para hablar tanto de Colombia como hablar de Chile, como hablar de Ecuador, hay que hablar igualmente de la forma en cómo Daniel Ortega ha actuado en contra de la población. Don Antonio, ya para concluir esta entrevista, que sin lugar a duda nos quedan muchísimos temas por profundizar, pero no tenemos tampoco ya muchísimo tiempo. La falta de acciones de Iván Duque, los débiles intentos de diálogo, la represión que todavía se mantiene en las calles, pues no le ha permitido buscar o encontrar un rumbo cierto y positivo a la situación que está viviendo Colombia en este momento, que definitivamente está descontrolada, y además le ha cobrado caro también algunas relaciones diplomáticas. Vemos cómo Colombia está perdiendo esa cercanía con Cuba, ha perdido con Argentina también, e incluso la Unión Europea, principalmente Alemania, lo ha criticado muchísimo. Sí, evidentemente uno de los grandes sinsabores que deja esta crisis en Colombia, primero, a lo interno. Ahí nos damos cuenta cómo ha perdido legitimidad el gobierno de Iván Duque. Pudo haber sido elegido de forma democrática y todo lo que querramos decir sobre el gobierno, que en efecto fue elegido democráticamente, pero una cosa es el ejercicio electoral y de la forma en cómo se elige un gobierno, y otra cosa es la práctica política de cómo el gobierno actúa en estos 4 años que le corresponde actuar. Entonces ahí vemos cómo el gobierno de Iván Duque ha perdido una gran legitimidad frente a lo que ha venido ocurriendo, y de ahí por qué para muchos grupos sociales, para muchos grupos de toda esta protesta social, de todas estas organizaciones que se han unido, no creen viable que el gobierno de Iván Duque sea un gobierno lo suficientemente legítimo, por lo menos no tiene autoridad moral como para poder negociar. Así que a lo interno tiene un problema muy serio que le va a cobrar una factura, un capital político muy alto a Iván Duque. Y a nivel internacional, uno de los grandes sinsabores, vemos cómo el Grupo de Lima en su totalidad no ha emitido ningún tipo de condena sobre lo que está ocurriendo en ese país. Es decir, todos han estado callados, al igual que han estado callados con lo que ha ocurrido en El Salvador y todas las acciones estas antidemocráticas que ha llevado a cabo Bukele. El Grupo de Lima no ha dicho absolutamente nada, pero sí han tenido un gran galillo para criticar a Nicaragua y criticar a Venezuela. Entonces ahí estamos viendo esta doble moral tan triste en la cual Costa Rica como país es parte del Grupo de Lima, que incluso tampoco ha emitido ningún tipo de resolución sobre lo que está ocurriendo en Colombia. Así que bueno, el gobierno de Iván Duque se está aislando por sí solo. Ahí ya estamos viendo cómo otros actores internacionales le están exigiendo a Colombia el tema de los derechos humanos principalmente. No hemos visto tampoco a Michelle Bachelet, la alta comisionada de los derechos humanos, decir ni pronunciarse en lo absoluto sobre lo que ocurre en Colombia. Así que estamos viendo cómo, dependiendo del país y dependiendo de la crisis, ahí vemos cómo cada país se mide con una vara muy distinta. Bien, don Antonio, y que definitivamente también la
La opinión de la comunidad internacional le pesará mucho a Colombia, aunado a la situación crítica económica que está viviendo. Le agradezco mucho, don Antonio, acompañarnos esta mañana en Costa Rica Noticias, y de una vez quedamos pactados con una cita para analizar mañana el conflicto Israel-Palestino, aquí mismo en Costa Rica Noticias. Muchas gracias, don Antonio. Con mucho gusto, doña Elki, y estoy para servirle. Bien, muchísimas gracias a don Antonio Barrios, quien además de ser analista internacional, tiene un doctorado, como les decíamos al inicio, en estudios de América Latina. Pues nos ha puesto en perspectiva bastante importante la situación que vive Colombia y esperando, por supuesto, que llegue a buen puerto pronto para evitar más muertes, más heridos y más desaparecidos, además de una estabilidad en este país. Eisel, vuelvo con usted, que tiene más información. Gracias, Elki, por esta información. Continuamos en el ámbito internacional. Un grupo de privados de libertad en El Salvador se dedican a actividades productivas mientras cumplen con sus condenas. La Granja Izalco en El Salvador es un centro penitenciario. Aquí las reclusas aprenden a producir verduras y crían animales. Cosechan pimientos, tomates, repollos, pepinos y lechugas, maíz, frijol y hierbas aromáticas cultivadas al aire libre. Y hay crianza de cerdos y conejos. Me gusta lo que he venido a aprender aquí y primero Dios, ya cuando recupere mi libertad, llevo en mente también ir a trabajar de lo mismo que he aprendido acá, a poner mi pequeña granja también de conejos. 59 presas bajo fase de confianza fuera de una celda duermen en cuartos instalados en las 35 hectáreas de la granja, en donde por cada día que pasan acumulan 2 días en la reducción de su pena. Uno aprende aquí a valorar. Esto es como una escuela. Se sufre, es cierto, se sufre, pero es como una escuela. Y uno es dueño de sus propios actos y uno mismo se busca las cosas, pero como vuelvo y le repito, una oportunidad sí. Nos merecemos una oportunidad. En la granja también hay oficinas administrativas y hay una guardería con casi medio centenar de menores, para las internas con niños pequeños. Las mujeres extrañan a sus hijos mayores, pero la labor diaria les ayuda a distraerse. En realidad es muy duro estar uno sin sus hijos. Yo tengo 3 hijos y me duele en mi corazón no estar con ellos, pero es lo que me motiva día con día a salir adelante. Estas mujeres son parte de un programa lanzado por el gobierno de Nayib Bukele, que busca que los presos cultiven, cocinen y consuman sus propios alimentos. Que el privado de libertad aprenda técnicas que al salir y obtener su libertad ellos pueden poner en práctica y mantener su mente ocupada en un beneficio que aprendieron dentro. Además de rehabilitar a los reos, el gobierno busca ahorrar unos $10 millones de los casi 39 que invierte el gobierno en la alimentación de los presos. La meta al inicio del próximo año es tener 4.100 personas trabajando en el área de cocina y 3.000 en diferentes granjas. El Salvador, con una población de 6,5 millones de personas, tiene casi 622 presos por cada 100,000 habitantes. Así es el segundo país del mundo con mayor población penitenciaria, según el informe World Prison Population List de 2018 de la University of London. En Brasil, muchos salieron a las calles y vivieron un día de manifestaciones a favor de Jair Bolsonaro. Marchas en Brasil a favor del presidente Jair Bolsonaro en un intento por frenar su pérdida de popularidad. El mandatario encabezó el sábado un encuentro con su núcleo más sólido en medio de críticas por el manejo de la pandemia que ya deja más de 430,000 muertos en el país. Bolsonaro sobrevoló la manifestación en un helicóptero y apareció a caballo para encontrarse con las decenas de miles de seguidores que respondieron a su convocatoria desde temprano en la explanada de los ministerios, centro del poder en Brasilia. La aprobación de Bolsonaro se encuentra en un mínimo histórico de 24% según una encuesta publicada por el reconocido Instituto Datafolha. El sondeo que coloca como favorito al expresidente Luis Ignacio Lula da Silva para vencer las elecciones de 2022 fue divulgado al tiempo que una comisión del Senado investiga la caótica gestión de la pandemia, en la que el presidente ha minimizado la enfermedad y ha rechazado medidas internacionales de salud a pesar de haberse contagiado. Brasil, segundo país con mayor número de fallecidos por COVID-19 después de Estados Unidos, también enfrenta dificultades para adquirir las vacunas necesarias para inmunizar a su población de 212 millones de personas. Somos do estado
Somos del estado de Mato Grosso, un estado agrícola. Estamos aquí apoyando a nuestro presidente. Necesitamos su apoyo porque durante la pandemia la agricultura no paró. Seguimos creando empleos. Y esta idea de que solo la agroindustria, que los medios de comunicación buscan denigrar la imagen del agronegocio es mentira. Porque además de producir, nos preocupamos por el medio ambiente. Estamos aquí en defensa de la democracia. Estamos aquí en defensa de la democracia, en apoyo al presidente Bolsonaro. Brasil sobre todo y Dios sobre todo. Minas Gerais, mito. En un breve discurso, el mandatario también volvió a la carga contra el sistema electrónico de votación vigente en Brasil, el cual cuestiona sin presentar evidencias. Aseguró que si no hay un voto impreso auditado, Lula ganará las próximas elecciones por fraude. En otras capitales nacionales, pequeñas movilizaciones respondieron al llamado del presidente. Familiares de las víctimas del accidente de metro en México piden justicia ante la Fiscalía. Pero a mí me gustaría el mismo trato para todas. Justicia para las víctimas del accidente de metro en Ciudad de México. Esa fue la exigencia de allegados de los fallecidos y heridos que el sábado presentaron una denuncia colectiva ante la Fiscalía de la capital para pedir que los responsables comparezcan ante las autoridades. Se trata del accidente más grave desde la fundación del metro en 1969. La cifra de fallecidos ya es de 26 personas, mientras una treintena de heridos continúan hospitalizados. Nosotros sí hemos tenido buena atención, pero en realidad no sabemos si continúe el gobierno atendiendo a mi hermano o se quede ahí, es lo que queremos. La marcha con un centenar de personas partió del emblemático Ángel de la Independencia rumbo a la Fiscalía, donde se entregó una carta firmada por los deudos. Esperamos que se les apoye completamente a todas las víctimas, que se les dé atención en hospitales decentes, que se les dé una indemnización también justa y que pues bueno, que se le ponga más atención a todo el transporte colectivo, ¿no? Porque somos millones de personas que usamos el transporte colectivo. La Fiscalía de Ciudad de México ya había prometido una investigación sólida y robusta, mientras la alcaldía anunció indemnizaciones de unos $32,500 a familiares de los muertos y ayudas para los heridos. En la protesta, algunos expresaron su indignación por el deteriorado estado del metro, principal medio de transporte de la capital y zona metropolitana de 20 millones de habitantes. Es el mayor medio de transporte de la mayoría de nosotros, los que vivimos aquí en la ciudad. O sea, los más pobres realmente somos los que lo ocupamos y no es la única línea con cosas mal, o sea, son varias. No le están dando el mantenimiento necesario. El siniestro ocurrió el 3 de mayo cuando un paso elevado de la línea 12 del metro se desplomó en la alcaldía Tláhuac, una de las más empobrecidas de la ciudad, dejando unos 80 heridos, además de las víctimas mortales. Hasta aquí esta edición de 24 horas de Costa Rica Noticias. Gracias por acompañarnos. Los invitamos para que continúen con la programación de 13 Costa Rica Televisión y para que se mantenga informado con nuestras ediciones regulares de noticias. Pero esto no está bien dicho. Esto está... ¡dicho en buen chico! Hoy les presentamos Amarrar el perro. En Costa Rica hay una forma muy particular para referirse al acto de no honrar una deuda. Cuando alguien no paga lo debido, decimos que le amarró el perro a su acreedor. Se supone que la expresión proviene de la época cuando predominaban las ventas así llamadas tipo polaco, en las que un vendedor ambulante ofrecía productos por cuotas, que recogía mes a mes. Cuando el deudor se quedaba sin plata, se supone que amarraba un perro bravo en la entrada de su casa para que el vendedor no pudiera llegar a cobrar. Existe otra explicación más psicológica. El perro amarrado se referiría más bien al acreedor, y así el deudor, al saber que el acreedor lo buscaba, se habría sentido tan nervioso como si hubiera un perro bravo suelto.
Al zafarse del cobro, el deudor se habría sentido tan aliviado como quien amarra a un perro bravo. Y ya sea que el perro amarrado fuera real o simbólico, le recomendamos que la próxima vez que amarre el perro, asegúrese que no se lo hayan desamarrado antes a usted.